cómo comenzar, porque es tan precioso lo que he podido llegar a ver que no tengo las palabras porque todavía está en desarrollo. Pero quiero comunicarles, quiero recordarles que el reino de Dios es espiritual, que el reino de Dios es en Él y que para poder comprender, para poder entender y ver, pues tenemos que nacer del Espíritu de Dios. Así Él ha venido a nuestros corazones y por eso es que podemos entender. Y tenemos la fe para creer porque Él es fe. Él es la fe. Él nos da para creer. Decirles acerca del bautizo, que encontré algo muy precioso acerca de esto. Y es que allá en el Medio Oriente, allá donde Israel, donde los judíos, los palestinos, ¿no? Cuando hay un enamoramiento, ¿no? Que va a haber un matrimonio, ¿no? Hay un cortejo, ¿no? Cuando se van a hacer los votos o se van a hacer, se hace un contrato y todo eso, la novia se compromete y tiene como parte de como un ritual que es de lavamiento en agua. Y esto me recuerda el bautismo. La novia se prepara. Es un tiempo de separación, de limpieza, de santificación. Estábamos en el mundo, hacíamos lo que la carne quería, ¿no? Pero ahora que recibimos a Cristo en nuestros corazones, hay un compromiso, hay un anillo, hay un sello. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Esto es una preparación de la novia. Esto es parte de la preparación de la novia de Cristo, la cual es la iglesia que el Señor viene por ella. Entonces hay una preparación que se está llevando a cabo y esta es una parte de ella, ser bautizados. Ahora, la otra parte que el Señor nos dice de hacer y para como recordatorio es la Santa Cena. En la Santa Cena hay muchos elementos que yo desconocía. Tenemos que ver que el Señor era judío y lo que se lleva a cabo en esa hora, en la cena que tiene con sus discípulos, era parte del ritual judío de la Pascua. Y esto va más allá de lo físico, de compartir una comida, del pan, ¿no? Es más allá. Es en lo espiritual. El Señor en esa cena les habla a sus discípulos de cosas que son de la preparación de la novia dispuesta para ese novio, que es él mismo, cuando él venga a buscar. Es la preparación de la iglesia en esa cena. En Primera de Corintios 11, esta escritura se usa mucho cuando vamos a tener la cena, ¿verdad? Y dice así en el capítulo 11, versículos 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. En memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, ¿no? En mi sangre. Hacer esto todas las veces que
la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto quiere decir que el Señor entró en un pacto con nosotros, un pacto con su iglesia. Esto va mucho más allá de que vamos a hacer esto en memoria mía, sino que Él mismo se da. Está ese pan, esa torta de pan, ¿no? Que Él lo parte. Ora primero lo levanta, ora lo parte y lo comparte. Decía, era un pan, ¿verdad? Y lo partió. Usted se puede decir, no, son 2 pedazos de pan. No, es un pan, el cual fue partido y se dio. Lo dio, él mismo lo dio, él mismo lo repartió, él mismo se dio a ellos. Cuando ellos comieron ese pan, estaban comiendo, lo estaban comiendo a él, se hicieron parte con él. ¿Ve? Y eso es lo que sucede. Es la novia y él es el novio. Él es el novio. Él es el que va a tener la gran boda, la boda del cordero. ¿Ve? Es el cordero. Cuando hay una parte, sí, me gusta Juan porque comienza con el capítulo 12 hasta el 19. Eso quiere decir, eso fue cuando ya estaban allí en esa cena, ellos conversaron de muchas cosas, de muchas cosas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de que él fue ungido antes de la cena en Betania por María, que lo ungió, porque él mismo dijo, déjala que me eche el perfume, ¿no? Para el día de mi sepultura ha guardado esto, ¿comprende? Así que ahí fue ungido. Las grandes multitudes, dice que iban a celebrar la fiesta, eso era la Pascua, ¿no? Al oír eso Jesús, ¿no? Que iban a Jerusalén, lo recibieron con ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaba Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo nombraron, le decían Rey de Israel. Y halló Jesús, ¿no? Allí el asnillo aquel y se montó sobre él y bueno, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Eso está en las escrituras, era un cumplimiento de escritura. Se iba a llevar a cabo el contrato de las bodas del Cordero. El contrato. Se iba a escribir el contrato de las bodas del Cordero. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, decía él. Ahora, el contrato de matrimonio, compromiso formal de matrimonio, es el betrothal en judío, ¿verdad? Y en ese compromiso de casamiento, ¿no? El Señor le dice que en su casa hay muchas mansiones.
en la casa del Padre. Hay muchas. Y que Él iba a preparar una para nosotros. ¿Verdad? Todo eso está ahí en Juan, que fue compartido en la cena. Ahí le estaba diciendo que ellos iban a ser parte de iglesia, ¿no? La iglesia del Señor. ¿Ve? Se iba formando. En la tradición judía, una de las cosas que sucedía era que el novio iba a casa del padre y allí él preparaba una habitación. Si la tenía que fabricar, la fabricara, pero era en la misma casa del padre de él. Y aquí el Señor dice que él iba, que su padre, ¿no? Que había una mansión y que él iba a preparar lugar. ¿Para quién? Para su esposa, para su iglesia, para todos, ¿no? Los que estaban recibiendo ahí, sus discípulos que iban a llevar esta palabra por generaciones. Se empezó a cumplir esa parte, que ahora todavía somos parte de ese cumplimiento hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Allí lo que se llevó a cabo fue una ceremonia, fue un ritual, pero era como si fuera un matrimonio, un ritual de un matrimonio. Cuando dos personas se quieren y van a hacer el compromiso, el cual la boda no se lleva a cabo hasta de 6 o 1 año, tienen que estar preparándose, santificándose, se santifican. Está las lámparas de las vírgenes, las doncellas que iban a estar en la boda de la novia, preparaciones de las luces, cuántas cosas, lo prometido, y el Señor promete con su vida. El Señor, el compromiso con nosotros, la garantía fue su sangre, su cuerpo, su sangre. Esa fue la garantía. Gloria al Señor. En aquellos tiempos el padre de la joven, eran los que elegían a la novia. El padre en el espíritu sería en este caso Dios, que da a su hijo y elige a la iglesia como la novia. Después del cautiverio de Babilonia cambió un poco, le daban la oportunidad al joven entonces elegir su propia la novia, su novia, ¿no? Los rabinos enseñan que como el hombre fue formado del polvo de la tierra y la mujer de la costilla del hombre, el hombre trata de buscar a su esposa, su costilla. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? Su novia, su iglesia. Eso es lo que se había perdido. Y allí en esa cena él expresó todo lo de la iglesia, todo lo que había que ver con la iglesia. Lo expresó allí en esa cena. Así que era una cosa muy sagrada lo que estaba tomando lugar. Por ejemplo, en lo que es la cena, el judío te toma 4 copas de vino en diferentes lugares. En Lucas, por ejemplo, en Lucas 26, en el versículo, muy importante esto, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ese es en el 14. Y el 15 dice, y les dijo,
cuánto he deseado comer con vosotros en Pascua antes de que padezca. Lo que es Pascua habla de sacrificio, de redención, de sangre. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. En el 18 dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros os es dado. Hacer esto en memoria mía. Cada vez que nosotros partimos el pan, y lo partimos de muchas formas, puede ser físicamente comiendo pan, el pan, pero también el pan, ¿qué es lo que es? La misma palabra. Cada vez que partimos las escrituras, que compartimos, estamos partiendo el pan. Él allí habló todo lo de la iglesia. En esos capítulos de Juan, desde el 12 hasta el 19, pueden leerlo allí, todo lo que se compartió. Es precioso. Entonces dice que tomó y dio gracias, ¿no? Lo partió y diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros os es dado. Hacer esto en memoria mía. Entonces dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa de nuevo. Esta es una segunda vez, ¿verdad? Diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿No? Esta copa es el nuevo pacto, estoy haciendo un pacto, un contrato con ustedes. Este es este contrato que tengo aquí, ¿no? Mi pacto en mi sangre, la sangre de Él, que por vosotros se derrama. ¿Ves? Por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Refiriéndose a Judas, ¿verdad? Ahora, vemos aquí que se toma dos veces. En la cena normal de la Pascua se toman 4 copas. 4 copas de vino. Ahora, la primera copa que se toma tiene que ver con Éxodos 6, del 6 al 7. Éxodo 6, del 6 al 7. Y esa escritura dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré. La primera copa. Yo es una promesa. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré. Segunda copa. Os libraré de su servidumbre. Tercera copa. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Os redimiré. Y en el 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y esa es la cuarta copa. Yo os tomaré, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo estimo
leyendo esto y leyendo lo que en Lucas, ¿no? Esa primera copa que vemos, tomad y repartirlo entre vosotros el pan, ¿no? La copa esa, no. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Era, no sé si sería la primera copa o la segunda copa. Si es la primera, es la promesa que decía, yo os sacaré, ¿verdad? La otra es, yo os libraré. Y se me hace, pienso que la tercera copa sería la que hubo de tomar después de que cenaron, tomó la copa diciendo, esta copa es la del nuevo pacto en mi sangre, que esa es la promesa de os redimiré. O sea, que esto iba a suceder allí, en esa Pascua. Iba a venir la redención. Él iba a pagar por nuestros pecados. Él mismo se sacrifica. Dios se sacrificó él mismo y tomó esa tercera copa. Amén. Después hay otra, la cuarta copa que significa que, que os tomaré por mi pueblo, ¿verdad? Y le dice, nosotros somos su pueblo, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Él nos redime. Amén. Nos redimió. Nos habló de servidumbre. Lo mostró en esa cena cuando les lavó los pies a todos los discípulos. Cosa que él era el anfitrión, pero sin embargo eso tenía que ser hecho por el que sirve. Y el que estaba allí designado para eso era Pedro. Y padre Pedro no quiso hacerlo. Por eso es que él tiene esa conversación con Pedro. Entonces él, para mostrarle cómo era que se hacía en el reino de Dios como discípulo, Lucas 26, y estamos en el versículo 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que vive, como el que sirve, perdón. De nuevo, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Ve? En esas mesas judías, así cuando era en forma de una U, no es como Miguel Ángel, la pintura esa de la cena, ¿no? Que está Jesús en el medio, ¿no? Pero allí. No, él se sentaba al lado izquierdo. Si te pones de frente, era al lado izquierdo, era el anfitrión. Y él era el que invitó. Él invitó. ¿A qué? Él invita a su boda. Él es el anfitrión. Y ahí estaba al lado de él Juan. Y ahí al lado de él estaba. Porque la manera que se sentían, que se sentaban alrededor de esa mesa era inclinándose sobre el lado izquierdo. Y cuando él dice de que al que yo le diera este pedazo de pan, ese es el que me va a entregar, ¿no? Y él no se iba a parar, ir allá al otro lado de la mesa, sino él se viró acá y le dio con esta mano. La de la izquierda no se usaba, era la derecha para comer. Y se lo dio.
Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y ese reino es de servidumbre. Así como Él sirvió, nosotros tenemos que servir también. Entre nosotros, lavarnos los pies. Ahí entran los dones. Cada uno haga como el Señor le ha dado. El Espíritu ha repartido dones. Ahí entra la servidumbre. Él se puso, se ciñó y Él lavó los pies de los discípulos. Así tenemos que hacer nosotros. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿No? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, ¿ve? Asignó un reino, os asigno un reino. Como mi Padre me lo asignó a mí, yo lo asigno a ustedes, un reino. Para que comáis y bebáis en mi casa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Gloria al Señor. Amén. Entonces en Juan dice, ahí tienes lo que le dijo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pues si muere lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a decir que ahí mismo estaba hablándole al fruto. Él tenía que morir, él tenía que morir. Él vino a eso, a pagar por nuestros pecados. Dice aquí otra cosa del reino: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Le está hablando cosas del reino, ¿ve? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Bueno, ahí estaban los judíos también, son incrédulos, pero tenían miedo porque muchos creyeron en él. Pedro, cuando el Señor fue a lavarle los pies, entonces dice que vino a Pedro, a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies más. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Ves? Parte. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya, completo, lávame. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Dice también, pero si yo el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero entonces llega ese momento, ¿no? Cuando aquí en Juan no te dice no te describe lo que es la cena, sino lo que Jesús habló en esa cena. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
El novio estaba hablando a su novia. Eso es lo que estaba pasando ahí. El novio estaba hablando a su novia. El novio promete a la novia que la preparará el lugar, una habitación independiente en la casa de su padre. Es la casa de su padre. Amén. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que hay la preparación de 6 años, de 6 meses a un año, pero aquí dice que Él viene por nosotros, ¿ves? El novio iba a la casa de la novia y la buscaba, entonces la llevaba a la casa donde estaban esperando toda la fiesta aquella para celebrar la boda, ¿no? Y entonces aquí podemos hacer esa referencia de que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros estéis, ¿ves? Refiriéndose, ¿no? En ese tiempo de boda, de las bodas del Cordero. Es en el espíritu, es en el espíritu. Ahora, nosotros tenemos ese lugar en el espíritu como lo hemos estado compartiendo por tanto tiempo, ¿no? Que porque Él nos compró, somos parte de Él, estamos en su reino, cuyo reino es espiritual, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. En Él estamos completos, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, tenemos dones, estamos, ¿verdad? Pero cuando viene al asunto de que debemos de practicar esta santa cena, es para recordarnos de lo que el Señor hizo por nosotros y aún escalar un peldaño más y decir es porque hemos entrado en compromiso con Él, como iglesia, como novia. Él está edificando su casa, cuya casa somos nosotros, su iglesia, su novia. Él quiere que seamos como Él. Entonces, al partir ese pan, nos estamos haciendo uno con Él. Dice que cuando había alguna diferencia entre personas, amigos, llega un momento cuando la solución era de que, bueno, de perdonarse unos a otros y conversar el asunto y perdonarse unos a otros. Y de la forma que eso se componía era trayendo el pan y trayendo el vino. Traes el pan, lo partes, ese mismo pan, tú cuando lo ingieres es parte, se vuelve en tu cuerpo, lo consumes y yo estoy, entonces tú también comes tu pan y estás consumiendo el mismo pan. Somos parte de un solo cuerpo. Y eso sucede en la Santa Cena. Somos uno en ese pan, uno con Él. Somos el cuerpo de Cristo. Y ahí nos recordamos que somos parte de Él, que Él ha hecho pacto con nosotros y ese pacto se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo mientras, en nuestro tiempo de vida o después que nos vayamos, pero ya somos de Él. Él ha preparado y Él nos tiene en Él, en ese lugar. Qué precioso. No sé si puedo impartir lo que el Señor me ha permitido ver. Una de las cosas dice, el que cree en mí, ¿no? En mí cree, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hasta que hará, porque yo voy al Padre.
Así que aún sus obras, Él nos ha dejado el cuerpo, la boca, las manos, los ojos, las manos, los pies, ¿no? No es religión, no es 1, 2 y 3, sino es una vida, nos ha hecho parte de Él, pero íntimamente parte de Él mismo, su pan, su sangre que derramó, un pacto de sangre, de su sangre, el cual Él derramó. Quiere decir que eso es como el anillo en la boda, es el sello del Espíritu Santo, porque Él nos mandó el consolador que es Él mismo. El Padre mandó el consolador y es el Espíritu. ¡Qué precioso! Y lo selló. Somos de Él. Qué precioso tomar ese pan. Y con pensamiento, ¿no? En el espíritu de que Él nos hizo participar y nos hace participar de su boda. Que Él nos amó desde el principio. Que somos carne de su carne. Yo me he fijado que a través de las escrituras el concepto del matrimonio se lleva a cabo en muchas formas. Desde el principio comenzamos con el matrimonio. Y siempre hay una importancia muy grande, ¿no?, en lo que es el matrimonio. Y esto es parte, aún esta cena es parte del matrimonio, en donde se iba a hacer escribir son como las promesas. Bueno, yo te voy a traer por parte del novio, el novio va a dar 50 ovejas, el otro va a traer tal cosa, y todo esto eran promesas que traían al escriba, y el escriba iba apuntando, anotando, y le daba una copia a la familia del novio y a la familia de la novia. Y no era un compromiso de que, como ahora, me gusta, me caso contigo, o me acerco a ti, ya se acabó la cosa. No es así. Cuando tú te comprometes con el matrimonio, las familias se casan. Es una cosa, ni siquiera hay un rito de matrimonio. Cuando llega el tiempo de la boda, no hay un casamiento ¿cómo se llama? Como hacemos, ¿no? Sino que ya venimos a celebrar la boda. ya. Y allí lo que se hablan unos al otro, y entonces todo el mundo espera en aquel lugar. Llegó el momento de consumar el matrimonio. Bueno, pues se iban para el lugar que había preparado el novio, y ahí se quedaban todos por una semana celebrando. Después el novio y la novia, ya el matrimonio ya hecho, ya consumado, tenían 30 días. Era una cosa muy sagrada. Ha perdido, lo que es el matrimonio ha perdido. Se ha diluido. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha tenido esa boda del Cordero. En su mente, desde el principio, ha estado la boda del Cordero. Y esa preparación ha sido a través de los siglos.
de generación en generación. Y hoy, por medio de su Espíritu, podemos comprender. Así que la próxima vez que tomemos esa Santa Cena, vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento y que podamos disfrutarla de una forma como nunca vista. Como nunca. Nos gozamos, gloria al Señor. Nos gozamos en Él. Aleluya, aleluya, aleluya. En ese contrato de matrimonio, se le presentaba el ketubah, le llaman, o contrato de compromiso que tenía la Torah o la ley, el sagrado contrato de matrimonio entre Jehová e Israel. Así que ellos ven este contrato como el contrato de matrimonio entre Jehová e Israel. ¿Y cuántas veces no, se hablan de bodas y del rey y de relación entre la novia y el novio en las escrituras? Y también los beneficios y las obligaciones que tenían tanto la novia como el novio. Así se ilustra la unión espiritual de Israel con Dios. Por ejemplo, en Éxodo 19:17. Ahora, cuando Moisés lleva al pueblo a encontrarse con su marido en el Sinaí, Salmo 68, 7 y 8. Se firmaba este documento y el novio le daba a la novia un anillo de oro o un objeto de valor. Con esto él decía: ¿veis este anillo que tú estás reservada para mí conforme la ley de Moisés y de Israel? Para la iglesia, este anillo de compromiso es el Espíritu Santo que el novio Jesús había prometido. Se sellaba este compromiso con que ambos tomarán la copa de vino del pacto, que nos recuerda cuando Jesús en la última cena hace pacto con los discípulos, que eran los representantes de la iglesia en ese momento. Así que va más allá de un acto, ¿no?, sino que tiene una connotación espiritual en los propósitos de Dios, en un alcance de eterno, de mirar más allá, ¿no?, de que somos parte de ese pacto, que somos parte de él, que él nos compró con su sangre. Celebramos las cenas, cenamos con él. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Señor, yo te doy gracias por esta noche. Padre, gracias por revelarte. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estás aquí con nosotros, Señor. Gracias por la impartición de tu Espíritu, Señor. Oh, Señor, que podamos alcanzar más, Señor, en esto tan sagrado, Señor, en esto que tú nos estás llevando para cumplimiento de las Escrituras, Señor, que ya no veramos más el matrimonio como otra cosa, Señor, que esta cena que tú llevaste a cabo con tus discípulos, Señor, esté presente, Señor, así como tú querías, que te recordáramos, Padre, porque allí en sí está todo lo que tú quieres, Padre. Todas las cosas, oh Padre Santo, tú la cabeza y nosotros la iglesia, Señor, tu cuerpo, tu novia, Padre. Gracias, Jesús. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.